Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de la semana y como cada viernes venimos a traerles su resumen semanal. Alístense porque si hubo algo que se le quedó o necesitan reforzarlo, este es el momento. Tomen sus cuadernos, tomen sus asientos y comencemos. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es gratificante para mí estar compartiendo un día más con ustedes. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a continuar dando las gracias a Dios
por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día de hoy. En la clase anterior estuvimos conociendo la historia de las matemáticas. Dimos inicio a la clase con un video, el cual nos informaba sobre cómo fue el origen de esta hermosa ciencia. Continuamos viendo que las matemáticas se conocen como una ciencia formal, la cual, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades, estructuras abstractas y relaciones que existen entre entidades abstractas como son los números, las figuras, los íconos, los glifos o los símbolos de forma en general. También conocimos las primeras civilizaciones que utilizaron las matemáticas y tuvimos la Babilonia, Egipto, la India y China. Por otra parte, pudimos ver que el salto de las matemáticas desde las antiguas civilizaciones a las matemáticas, las cuales se encontraban más fundamentadas, fueron gracias a Tales de Mileto en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia. Y que a la vez, a pesar de que muchos de sus aportes a las matemáticas fueron encontrados en las antiguas civilizaciones, Tales fue el único que tuvo pues el desenvolvimiento de demostrar ya de forma estudiada estas atribuciones o descubrimientos en esta área. Vamos a ver que también pudimos tener la oportunidad de conocer diferentes precursores de las matemáticas en estas civilizaciones antiguas. Como número 1 mencionamos a Arquímedes, después mencionamos a René Descartes, tuvimos la oportunidad de conocer a Herón de Alejandría, a Éxodo de Nidos, al señor Euclides y a Isaac Newton. Estos fueron unos de los principales precursores de las matemáticas en las antiguas civilizaciones, pero existen muchos más. Vamos entonces a trabajar en el día de hoy con la vida y biografía de Tales de Mileto. El propósito de la clase de hoy será conocer la vida de Tales de Mileto. Para dar inicio a la clase de hoy, entonces, vamos a ver que Tales de Mileto nació en el 624 a.C. en Mileto, ciudad griega en la Jonia, la cual hoy se conoce como Turquía. Y esto fue año primero de la 35 Olimpiada. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra físico y legislador griego. El mismo, en la antigüedad, se le consideraba como uno de los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto, desde el siglo V a.C., se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. Además, se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo, de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. Podemos ver que en su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales siempre buscaba una explicación racional a lo que se conoce como el paso de mito al logos, donde la palabra griego logos hace alusión al contexto de razón, uno de sus significados en castellano. Por otra parte, vamos a ver cuáles fueron los principales aportes de Tales de Mileto a las matemáticas. Como número 1 podemos indicar
que fue el fundador de las matemáticas griegas y más exactamente el fundador de la geometría griega. Como número 2, se le otorga la invención de la demostración matemática rigurosa. Como número 3, se le preceden las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante razonamiento lógico. Como número 4, tenemos que este determinó el número correcto de días que tiene el año. Y como número 5, es el que más se ve de forma relevante, el teorema de Tales, el cual lo podemos ver representado con la gráfica que tenemos en pantalla. Para profundizar un poco más sobre la vida de este matemático Tales de Mileto, a continuación tendremos un video. Recuerden tener a mano sus herramientas o materiales y encender su computador si poseen uno, o tener a mano su cuaderno, lápiz y lapicero para que puedan tomar los apuntes necesarios y referentes a la vida de este interesantísimo matemático. Veamos. El 28 de mayo del año 585 a.C., los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrorizados y afligidos. El sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Solo una persona, un sabio llamado Tales, mantenía la calma. No vio nada sobrenatural en el acontecimiento. Fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se consideraba ni el dios del sol, ni un profeta, ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica y en matemáticas. Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, Tales nació en Mileto, Asia Menor. Según otras informaciones, Tales era fenicio. Lo que es seguro es que provenía de una familia noble. Viajó mucho desde su juventud, vivió en Egipto, donde se cree que fue educado por sacerdotes. Tales regresó a Mileto con avanzada edad. Los griegos más pragmáticos le trataban con desdén y no valoraban sus conocimientos. Por esa razón, Tales, que nunca se había interesado en el comercio o la agricultura, repentinamente comenzó a hacerse con todas las prensas de aceite. La gente pensaba que estaba loco. Pero los que le juzgaron pronto se dieron cuenta de su error. Cuando el filósofo comenzó su cosecha de aceitunas, se volvió abundante y próspera. Utilizando su habilidad de predecir el tiempo, obtuvo muchos beneficios vendiendo a los habitantes de Mileto la cosecha de aceitunas que había cultivado. En consecuencia, los habitantes no tuvieron otro remedio que llamarle sabio. Pero los intereses sobre el comercio se desvanecieron y Tales comenzó a interesarse por la filosofía. Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del universo. Esta era la ocupación real del verdadero sabio. Inmerso en sus pensamientos, Tales era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El filósofo era conocido por caminar constantemente inmerso en su propio mundo. En una ocasión, mientras Tales caminaba, con la vista perdida en las estrellas, se cayó a un pozo. La esclava que caminaba a su lado le dijo: «Oh, Tales, no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo». Pero Tales no se mostraba indiferente ante los acontecimientos que rodeaban Mileto. Clamó la unificación de los estados griegos para formar un único y poderoso estado. Aconsejó a los habitantes de que se abstuvieran de la dudosa alianza con Creso, rey de Lidia. Tales temía que en caso de que el rey pereciera, la ciudad podía ser destruida. Afortunadamente, los habitantes de Mileto escucharon el consejo del sabio y la ciudad permaneció intacta. Tales
es justamente llamado el fundador de la filosofía antigua. Ya en el siglo VII a.C., los científicos griegos, habiendo meditado sobre los principios básicos de la existencia, nominaron este arte como arche. Tales llegó a la conclusión de que el origen de la vida era el agua. El agua, no la divina existencia, daba vida a los elementos que rodean el mundo. Gracias a Aristóteles, Tales fue catalogado como un materialista elemental. Existe la teoría de que Tales no fue el artífice de esta idea. Se dice que la cogió prestada de la educación religiosa de los babilonios, fenicios y egipcios, quienes concebían el mundo tras el caos de una inundación. Sus contemporáneos no solo contemplaban asombrados la sabiduría filosófica de Tales. El científico poseía conocimientos incomparables de geometría, meteorología y agricultura. Asistió al rey Creso para crear estructuras de ingeniería para la guerra contra los persas. Además, Tales aconsejaba a los marineros que se orientasen con la cola de perro u osa menor para determinar la posición del norte. También creó la medida de los 365 días para establecer el curso de un año. La creación de 2 tratados de astronomía escritos en verso que acontecen en su época se atribuyen a Tales. Las matemáticas eran el pasatiempo favorito del filósofo. Transfirió la geometría de las ciencias descriptivas a la categoría de exactas y enseñó a los griegos a aplicar los métodos matemáticos en diferentes áreas de conocimiento. Tales calculó la altura de una pirámide egipcia comparando la altura de su sombra con la de un bastón. Además, se cree que fue autor de varios teoremas de geometría. De hecho, uno de ellos lleva su nombre. En el presente no hay duda de que los hechos geométricos que se atribuyen a Tales provenían de la agricultura egipcia. Además, no hay constancia de trabajos realizados por el filósofo. Toda su sabiduría ha sido transmitida por autores posteriores, entre ellos Aristóteles es un buen ejemplo. Tales, quien pasó a tener el sobrenombre de sabio, vivió una larga vida de 77 años. Según sus contemporáneos, Tales murió expectante en una competición gimnástica debido al calor, a la sed y a su debilidad senil. Uno de los famosos aforismos de Tales dice lo siguiente: «Estoy agradecido a mi destino por 3 cosas: por haber nacido humano, por haber nacido hombre, no mujer, por haber nacido heleno, no bárbaro». Mis queridos jóvenes, luego de ver este interesantísimo video sobre lo que fue la vida de este majestuoso matemático, filósofo, legislador, Tales de Mileto, vamos a continuar con un video el cual nos explicará ya de manera más detallada y profunda qué es el teorema de Tales. De igual forma, presten mucha atención y continúen con sus materiales a mano para que puedan tomar los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. Vamos a ver uno de mis temas favoritos, el teorema de Tales. Así que pon mucha atención. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño, así como estos 2. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC, y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados voy a obtener triángulos semejantes, lo primero que voy a hacer es remarcar de color negro el lado AB, ¿ya viste? Y ahora voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas le voy a poner A' y B'. Y listo, aquí está,
tengo un triángulo semejante, con la misma forma pero distinto tamaño, el cual es el triángulo A'B'C. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo de color verde, al cual voy a llamar triángulo ABC, y voy a marcar de color negro el segmento AB y trazaré una línea paralela a este segmento. ¡Listo! ¿La ves? A sus extremos los llamaré A' y B', y listo. Aquí tengo un triángulo semejante que se llama A'B'C. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman los triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, tengo la sombra del edificio y la sombra del árbol. Así que estos datos los divido para obtener una razón. Yo recomiendo dividir el más grande entre el más pequeño, así que 270 lo divido entre 6 y me da una razón de 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol, así que la altura del árbol, que es 5, la multiplico por nuestra razón, que es 45, y me da como resultado 225. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 225 metros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este ejercicio y nos piden que encontremos el valor de las letras X. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos triángulos semejantes y tenemos que buscar los datos que sí sabemos de ambos triángulos. Mira, la medida de la altura aquí es de 15 centímetros y en el triángulo más pequeño es X. Así que esos datos no nos sirven. La medida de la base del triángulo más grande es de 24 centímetros, pero la medida de la base del más pequeño no la sabemos, así que estos datos tampoco nos sirven. El lado más largo aquí mide 33 y en el triángulo pequeño mide 11 centímetros. Como aquí si tengo ambas medidas, las dividiré para obtener una razón. Recuerda dividir el dato más grande entre el más pequeño, así que voy a dividir 33 centímetros entre 11 centímetros y esto nos da como resultado 3. Esto quiere decir que el triángulo amarillo es 3 veces más grande que el verde o que el verde es 3 veces más chico que el amarillo. Así que para encontrar la medida de las letras X vamos a hacer lo siguiente. La altura del triángulo más grande, que es 15 centímetros, la voy a dividir entre 3, que es nuestra razón. Al dividir 15 entre 3 me da como resultado 5 y esa es la medida de la altura del triángulo pequeño. Ahora, para encontrar la medida de la base del triángulo pequeño, la base más grande, que es 24 centímetros, la divido entre nuestra razón, que es 3, y me da como resultado 8 centímetros. Esto quiere decir que la base del triángulo más pequeño es de 8 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Mis queridos estudiantes, luego de trabajar en el día de hoy y conocer la vida de este importantísimo filósofo, matemático, legislador, astrónomo y físico de nuestras civilizaciones antiguas, que fue Tales de Mileto, podemos llegar al final de la clase por el día de hoy. Recuerden que todo lo que tratamos en nuestras clases a diario son puntos importantes para desarrollar los conocimientos necesarios en el desenvolvimiento de las matemáticas. También pueden comentar en el día de hoy con sus profesores, familiares o sus socios de aprendizaje lo que han descubierto sobre este interesantísimo personaje, Tales de Mileto. Antes de concluir y decir adiós, no quiero partir sin recordarles que debemos seguir cumpliendo con las normas del protocolo sanitario para poder combatir este virus del COVID-19 y estas son: mantener el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla, colaborar a que sus familiares y demás personas de su entorno lo hagan también y recordar el lavado de las manos en forma frecuente. Ha sido, como siempre, un placer para mí el estar con ustedes. Estuvo para ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia.
Cuídense. Adiós.